Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, le habla su voz venido Arate y Fa Hola, hola, Batalá, para continuar con la serie del estudio de Dilogun a nuestra manera, como lo hacemos nosotros en nuestro canal, y hoy nos toca el orden de Oche Tonti Eyeunle. Antes de empezar, como siempre, mi agradecimiento a las personas que se nos conectan, que ya formamos parte de una familia, que intercambiamos, que comparten nuestros videos, nuestras directas, ya sea en YouTube o en Facebook. Antes de continuar, por supuesto, agradecerle a las personas también que no les gusta eh, el canal, pero lo que no entiendo es que si no les gusta, ¿qué hacen por aquí, no? Porque desgraciadamente ya sabemos cómo son las redes. Yo sí no estoy en competencia con nadie. A mí sí no me interesa a nadie. A mí sí no me interesa quién más y quién menos. Nada de eso a mí me interesa. No voy a caer en esas cosas. En esas provocaciones no voy a caer. Lo único que me llama la atención es que si uno no le gusta una película, uno la cambia y ya, nada más. Es tan sencillo como eso. Entonces no sé qué, para qué tomarse el trabajo de crear un perfil falso, hacer comentarios inapropiados, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Bienvenido, Antoine. Gracias a México lindo y querido. Por allá tengo familia también. Entonces decía, no voy a caer en esas provocaciones y no entiendo cómo hay personas que se toman el trabajo de crear perfiles falsos para después entrar en nuestro canal y estar haciendo comentarios inapropiados. Bienvenida de Argentina también, Cintia Darcy. Qué bien, qué bien. Por allá por Argentina también tengo familia. Entonces, para las personas que entran nuevas o que quizás no han entendido, el objetivo de nuestro canal y nuestra página no es desplegar Odun, no es estar en competencia con otros va o con otros santeros que se dediquen a estar hablando de Odun por las redes, para nada. Nosotros tenemos otra visión completamente diferente y que tiene que ver con explicar a las personas consagradas y no consagradas de dónde salen los... Ah, muy bien, muy bien. De dónde salen los refranes, de desplegar un poquito los pataquíes para que entendamos de dónde salen los consejos. Es así de sencillo. Y sin lugar a dudas hay que desplegar un poquito el Odun en cuanto a los refranes para que lo podamos entender y podamos comparar. Hoy es un Odun Ochetón Tieunle donde vamos a notar esta metodología que nosotros tenemos para que lo podamos entender. Primeramente lo que vamos a decir es que no podemos decir que en Eyeunle nació todo porque Eyeunle no es Eyeobe. Para nosotros todo nació en Ofun y en Ocana fue donde se vio la luz por primera vez. Entonces estas cosas hay que tenerlas bien claritas, mis apures, y esta es la metodología de nuestro canal. No es ponernos a dar consejos aquí y hablar de consejos y a desplegar orden y estar hablando de consejos, no, ni mucho menos. Nosotros le damos el argumento para que usted entienda el orden desde el punto de vista conceptual. Entonces, como estamos en la serie de Oche, y ya hoy nos toca Oche, Tonti y Yeunle, y en el primer video de esta serie desplegamos y explicamos lo que es Oche. Hoy nos toca hablar de Yeunle, ¿verdad? Pero no sin antes decirle de manera breve que Oche significan las vibraciones oscilantes de todas las cosas en la vida, ¿verdad? Eso está descrito en la literatura, no en la literatura del siglo XXI. Ah, que lo que es mi hermano, ¿cómo estás, Nelsito? Eh, Nelson Silva, es Nelson. Esto, eso está escrito en la literatura
de principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, no es la del XXI, donde han aparecido los pensadores del XXI, no. Dice que Oche son las vibraciones oscilantes de todas las cosas en la vida. Ya sabemos las cosas que hemos hablado: Oche, sangre que corre por las venas, la aguja que lleva al hilo, la aguja que sabe lo que empuja, todas esas cosas que comúnmente decimos. Pero ahora, ¿qué cosas es Yeunle? Pregúntele a esos sabiondos que andan por la red, ¿qué cosas es Yeunle? ¿En cuántos vocablos se divide Yeunle? ¿Y por qué Yeunle no es el surgimiento de nada? No lo saben. Y está ahí, está en la red, está en la literatura, está a flor de piel, sencillamente porque no lo estudian y porque lo que quieren hacer es un alarde de sabiduría acerca de que yo soy más odun que tú, que yo hablo más refranes que tú, y provocaciones en las cuales nosotros no vamos a caer. ¿Verdad? Entonces, mis albures, ya vamos para ahí, Nelsito, acuérdate que nosotros no nos ponemos a desplegar el orden, sino nos ponemos a dar la conceptualización del orden como tal. Entonces, ¿qué dice la literatura que es el Yeunle? Mis albures. El Yeunle está dividido en 3 vocablos: Eyo, Un, Inle. Así de sencillo. El Eyo es el transcurrir de nuestra vida de principio a fin, con o sin los beneficios de ella, dice la literatura. O Un es una preposición de un, y Inle, que proviene de Inle. Y si proviene de Inle, estamos hablando del mar. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿cómo demostramos esto nosotros aquí? Fíjate, me apure Nelson, para que tú veas cómo la cosa cambia, como dicen los guajiros en mi país. ¿Cómo demostramos esto nosotros? ¿Cómo conceptualizamos nosotros esto? Fíjate, vamos entonces indiscutiblemente tenemos que ir a los refranes de Yeunle como tal. Y dice Yeunle que el río y el mar solo tienen un rey, que el río y el otro solo tienen un rey, que es el mar. Acordémonos de lo que dijimos de Yeunle, de la conceptualización. ¿Se dan cuenta de la metodología, que es totalmente diferente? No estamos hablando, ni estamos discutiendo, ni estamos demostrando nada. Solamente estamos dando argumentos. Si dicen que el río y el otro solamente tienen un rey, que es el mar, y nos acordamos de que Yeunle está dividido en 3 vocablos y que el último es Le, que viene de Inle, y si viene de Inle viene del mar, entonces indiscutiblemente todo lo que vamos a hablar de Yeunle en la gran mayoría tiene que ver con el mar. Dice Yeunle que todos los honores de las aguas de la tierra no se comparan con los honores de las aguas del mar. Volvemos a hablar del mar, volvemos a hablar de Yeunle, ¿verdad? Y dice Yeunle que la mano alcanza más que la cabeza, ¿verdad? Dice Yeunle que la cabeza manda al cuerpo. Pero el Yeunle, ¿qué es lo que da? El Yeunle dice que la coordinación de todas las cosas en bien o en mal. Eso es lo que dice Yeunle, es coordinación. Y cuando estamos hablando de coordinación, estamos hablando de cabeza sin lugar a dudas. ¿Verdad o mentira? Díganme si es verdad o si es mentira, mis abuelos. ¿Verdad? Entonces, si ya hablamos de la conceptualización de Yeunle, y si ya hablamos que Yeunle es la coordinación de todas las cosas, entonces estamos hablando de la cabeza, estamos hablando del pensamiento, estamos hablando del mar, pero lo vamos a ver reflejado en nosotros como ser humano. Si dice que todo viene de Inle, entonces todo viene del mar como tal. Entonces por ahí podemos empezar a desplegar toda una cantidad de
de consejo, como lo que me estaba diciendo mi apure Nelsito por aquí, ¿entiendes? La corriente está en el cuerpo, el mismo hombre desprecia lo que hace el mismo hombre y muchos más. Cuestiones que van a demostrar aún más que la conceptualización se va a ver desplegada en esos dichos como tal. Entonces, esta es la metodología de nosotros, mis apures. Así de sencillo. No vamos a entrar en discusiones, no vamos a entrar en comparación a ver quién habla más Oddun que otro, ni mucho menos. Quiero que entendamos eso perfectamente. Entonces, Eyeunle, sin lugar a duda, tiene sus propios pataquíes, ¿verdad? Y uno de ellos habla se llama Obatalá, el rey paciente. Como si hablamos de Obatalá, estamos hablando de cabeza, y si hablamos de Eyeunle, estamos hablando de coordinación de todas las cosas, para bien o para mal, sí o no. Sin lugar a duda, tenemos que hablar de Obatalá. Y cómo Obatalá, a través de la paciencia, a través incluso de soportar el maltrato de las personas que vivían con él, llegó a ser el rey, llegó con su paciencia a superar todas las dificultades. Estamos hablando de Iku y la serpiente, de por qué aquí habla de por qué la serpiente se arrastra, a pesar de que ya con el tiempo empezó a hacer un esbozo que se le marcó y realmente nunca lo hizo, y cómo Iku se enfermó. Estamos hablando de Pataquí, el hijo malagradecido, de la protección de Obatalá, de la reina de las aguas, me apure, de las reinas de las aguas, de Leguay, los 3200 dioses y otros pataquíes que le dan fundamentación litúrgica a Eyeunle, que es lo que le va a aportar a ese Oche. A esas vibraciones oscilantes de la vida que resulta ser Oche, Eyeunle le va a aportar coordinación de todas las cosas. La coordinación de todas las cosas, ¿verdad? ¿Se dan cuenta dónde está la diferencia? Es que estamos acostumbrados, mis apures, a solo diferenciarnos desde la guerra, ¿verdad? Y no a unirnos desde el conocimiento, que las personas acostumbran a estar en las redes mirando, y de alguna manera siempre ven lo mismo. Por eso yo les agradezco siempre a los apures que comparten nuestras directas o nuestro canal de YouTube, a todos aquellos que entran a nuestro canal de YouTube también y le dan like. Cada vez vamos creciendo más. Quiere decir que cada vez hay más personas que entienden nuestra manera y nuestra visión de decir las cosas, que no es precisamente entrar en una discusión de signos de Oddun ni nada de eso con nadie. Solamente es darle la argumentación. Y lo vamos a ver reflejado. Acuérdense, siempre las vibraciones oscilantes de todas las cosas en la vida es Oche, sangre que corre por la vena, la aguja que lleva el hilo, todas esas cuestiones que ya no sabemos, y Eyeunle es la coordinación de todas las cosas de bien o en mal, ¿verdad? Bien, entonces sin lugar a duda tenemos que entrar ya en el Oddun compuesto, ¿verdad? Donde vamos a ver la demostración de esta unificación de los dos Oddun como tal y cómo se despliegan ampliamente. Hola Vanessa, saludo a Venezuela, saludo a los valles del Tuy por allá. Cómo se despliega en la unificación ambos Oddun en uno solo. Dice mi apure, Oche Tonti Eyeunle, que la mala cabeza produce desgracias. Y sin lugar a duda, esto es un refrán donde está la preponderancia de Eyeunle. Si hablamos de coordinación, y aquí Oche Tonti Eyeunle dice que la mala cabeza produce desgracia, sin lugar a duda estamos hablando de un refrán de Eyeunle, para que lo entendamos. Dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y seguimos hablando de Eyeunle como tal, y también de Oche. ¿Por qué no? Porque sabemos lo que le sucedió a Oche allá con su hija.
al punto de que cuando la perdió fue que entendió que era lo que le había sucedido. Dice que el hacha y el cuchillo nunca son una buena, no son buenos amigos. Y cuando hablamos de buenos amigos, estamos hablando de buenos amigos entre ellos o buenos amigos para nosotros, ¿verdad? Para ninguna de las dos. Aclaro aquí. Porque entre ellos no hay coordinación para el bien o para el mal, solo hay derramamiento de sangre, Oche. Dice que el río es el que fluye por el cuerpo. El río que fluye no se estanca. Dice Oche, Tonti y Yeunle. Y cuando hablamos de Oche no estamos hablando de Yalorde. Buenas noches, Julia, bienvenida. No estamos hablando de Maferefún Yalorde y a Yalorde no lo asociamos con el río. Pero Yeunle no habla de la reina de las aguas y Yeunle no dice que los honores de las aguas de la tierra y del río no son comparados con las aguas del mar. Entonces estamos hablando de la unificación de un Odun de Yeunle con Oche. Dice Oche Tonti y Yeunle que las arterias y las venas son los ríos del cuerpo. Las arterias y las venas son los ríos y los arroyuelos del cuerpo. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado que yo decía que cuando manifestábamos estas cosas teníamos que poner el mar dentro de nosotros? Teníamos que poner el mar dentro de nosotros, el mar dentro de nosotros. Porque realmente somos más agua que otra cosa. Y entonces ya aquí estamos demostrando pausadamente la unificación de dos Odun. Si hablamos en el Yeunle hablamos del río, de las aguas del río y que no son comparadas con las aguas del mar, y aquí estamos diciendo que las venas y las arterias son los ríos y arroyuelos del cuerpo, sin lugar a dudas estamos viendo cómo el escritor unificó la conceptualización de un significado del Odun para llevarlo a un refrán. Dice también este Odun Oche Tonti y Yeunle que la sangre es la que alimenta el cerebro. Perfecto. Si ustedes me pueden decir que no lo entienden, ¿verdad? Porque a mí me tomó también años entenderlo. Pero Oche, cuando hablamos de Oche no estamos hablando de la sangre que corre por las venas. Y cuando estamos hablando de Yeunle no estamos hablando de la cabeza, de la coordinación de todas las cosas que parten desde la cabeza. Y si yo le digo a usted que la sangre es la que alimenta el cerebro, no estoy unificando los dos Odun en un solo refrán. Más perfecto que este refrán para entenderlo no lo hay. ¿Verdad? Dice Oche Tonti y Yeunle que el paladar sigue formando parte de la cabeza. Sin lugar a duda, porque en el paladar es donde nosotros tenemos los gustos. Pero los gustos no están en el paladar. Quien dice los gustos es el cerebro. Es la cabeza. Es la coordinación. Es el que te dice salado, es dulce, es amargo, es agrio, es ácido, está caliente, está frío. Y seguimos hablando de Yeunle. Dice Oche Tonti y Yeunle que la corona del loro, que la pluma del loro es la corona del rey. ¿Qué nació en Oche? En Oche no se mancharon las plumas del loro, no se le pusieron rojas y por lo tanto por esa situación fue que nació que nosotros cuando nos coronaron nos pusieran plumas del oro en la cabeza. Y entonces aquí dice Oche Tonti y Yeunle que la pluma del oro es la corona del rey. Y sin lugar a duda la corona del rey, ¿dónde va? En la cabeza. En el Yeunle. ¿Sí o no, mis apures? Dice que el orgullo, en Oche Tonti y Yeunle, que el orgullo anula la humildad como tal. Por lo tanto, esas son
Criterios son virtudes del ser humano que nacen en la formación del mismo, familiar o social, y que se alojan en el cerebro y que nos hacen actuar de una manera correcta o incorrecta. Dice Oche Tonti que la diferencia entre el rey y el súbdito es su corona. Yo agregaría la reina también, ¿no? Porque aquí indiscutiblemente el escritor es hombre y hace prevalecer su lado machista en la escritura. Entonces, como ya no estamos en esos tiempos, como ya no estamos en los tiempos de reyes y de reinas entre nosotros, aunque hay países que sí tienen un sistema monárquico como tal, yo me voy más bien a las diferencias en cuanto a las actitudes de las personas, en cuanto a sus valores con respecto a la vida. A eso me voy yo, porque no voy a estar hablando de rey y de reina, porque hay personas que acostumbramos a decir, no, somos reyes, somos reinas porque estamos coronados, y realmente nuestra actitud ante la vida no corresponde con ese tipo de formación que nos debieron dar. Dice Oche Tonti Eyanule que la cabeza no busca el sombrero, que si la cabeza no busca el sombrero, cuando el sombrero lo encuentre ya no habrá cabeza. Y sin lugar a dudas, seguimos hablando de Eyanule, mis albures. Esta es la metodología de nosotros para que lo podamos entender. No estoy desplegando un Odum, no estoy hablando de Odum, no estoy personalizando un Odum. Estoy demostrándole a las personas que nos siguen dónde se refleja Oche y dónde se refleja Eyanule en el Odum compuesto a partir de la explicación del Odum picado. Dice Oche Tonti Eyanule que la cabeza es la que manda el cuerpo, pero la sangre lo mueve. La cabeza es la que manda el cuerpo, Eyanule, pero la sangre lo mueve. Oche. Así. Perdónenme que quizás me ponga un poquito fastidioso. Realmente yo sé que ustedes son familia ya y ustedes me entienden, pero a veces hay personas que hay que hacerle estas explicaciones como niños para que puedan entender, porque realmente entran a molestar. No me molestan, no estoy molesto. Sencillamente para las personas que entran nuevas, entiendan de dónde salen las cosas y el porqué de las cosas, y no nos pongamos como papagayos, como loros, como equipos de reproducción, a reproducir sin pensar. Sin pensar. La cabeza es la que lleva el cuerpo, Eyanule, pero la sangre lo mueve. Oche. Ojalá la tecnología me pudiera acompañar un poquito más y establecer una conversación con ustedes para que me digan si el mensaje llega. Dice que el que ríe último ríe mejor, sin lugar a dudas, porque aquí también seguimos hablando de coordinación como tal, porque el que ríe último es el que está esperando el momento propicio para decir, te lo dije, te lo advertí. Eyanule, coordinación, porque el que ríe de último es porque ya tiene todas las cosas coordinadas en su cabeza, ¿verdad? Dice Oche Tonti Eyanule que para sentenciar un juicio hay que oír las dos partes. Pero ¿cómo vamos a oír las dos partes si no tenemos cerebro, si no tenemos cabeza? ¿Cómo lo vamos a oír? ¿Cómo lo vamos a poder dilucidar quién no tiene la razón si no tenemos cabeza para pensar, si no tenemos la coordinación, ¿verdad? Gracias, Julia. Por eso es que yo le digo a mis albures, compártanlo con otras personas para que tengan otra idea de las cosas que nosotros hacemos. Disculpen a los que no he saludado,
pero sin lugar a duda la tecnología a veces no me permite verlo a todos. Voy saludando a los que voy viendo. Espero que cuando me reparen el otro equipo sí ya pueda verlos a todos. No obstante a eso, siempre va mi saludo, mi afecto a todas las personas que nos ven y les agradezco muchísimo que compartan nuestras directas. Y ese es el objetivo, Julia. El objetivo no es desplegar un Odum, no es hacerle un itá, no es demostrar sabiduría, para nada. Es entenderle a las personas que la mayoría de los que están aquí, que nos ven, son consagrados, pero también los hay. Hola, Alexei. Los hay no consagrados y que entiendan que no estamos hablando de cosas diferentes cuando hablamos de Odum simple y cuando hablamos de Odum compuesto, ¿verdad? Sino es demostrar que estamos hablando de lo mismo, lo único que en el Odum compuesto se hace la unificación de los Odum simples. Y como hemos dicho, en varios refranes se lo hemos demostrado. Y les repito, por ejemplo, la cabeza es la que lleva el cuerpo, pero la sangre lo mueve. La cabeza lleva el cuerpo, ella une coordinación de todas las cosas para el bien o mal en la vida. La sangre lo mueve, oche, para que lo entendamos bien. O sea, no hay magia. Me apure lo que quiero decir. No hay magia. Y por eso es que tratamos de ser distintos y reflejamos estas cosas desde el punto de vista diferente. Porque cuando nos acostumbramos a lo mismo caemos en la monotonía. Y ya sabemos que la monotonía ni en la vida ni en ningún momento es buena. Y es así, mis apures. Es así, mi gente de Venezuela, mi gente de Panamá, mi gente de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Cuba, de Chile, cuando mi madrina, mi urbana me ve también, aunque esta hora ya debe estar durmiendo por allá, y de España, especialmente de Canarias, de las islas que nos ven, y así es el objetivo para que lo entendamos, porque generalmente las personas se ponen a hablar y nosotros que somos receptores de eso, nos preguntamos, ¿qué es eso? Y nadie se lo puede explicar. Nadie se lo explica, a pesar de que está en la red, en la literatura, en la sabiduría. Así es. Entonces, precisamente por eso, Darcy, es que le damos un enfoque diferente para no caer en la monotonía de estar diciendo lo mismo que dice todo el mundo. No es que querramos ser diferentes, ni eruditos, ni nada de eso. Sencillamente que le estamos dando otro enfoque para que, así mismo es, por eso es que le estamos tratando de dar otro enfoque para que sea más interesante y para que entendamos de dónde salen las cosas, me apure. ¿Ve? Entonces por eso desplegamos el Odum simple y después hacemos la explicación del Odum compuesto como lo hemos hecho aquí, para que entiendan la unificación de algo. Entonces dice mis aburas que Ochetonte y Yeún le tienen sus propios pataquías y uno de ellos es la confianza en el ángel de la guardia y sin lugar a dudas, cuando no hay confianza en el ángel de la guardia no hay nada. Nunca es lo mismo. Eso es correcto. Así mismo es, Cintia. Así mismo es. También tenemos que tener en cuenta la oración profética como tal, que nunca es la misma para todo el mundo. Inclusive, y aunque se parezcan, hay que tener en cuenta si es mujer, si es hombre, si es niña, si es adolescente, si ya es mayor, si es abuela, si no lo es. O sea, es un diapasón muy, muy grande. Pero nosotros, como ya le explicamos, vamos a explicar la conceptualización para que entendamos incluso el Odum simple y el Odum compuesto, como lo hemos explicado hasta aquí. Entonces, el ciego y la corona de rey es un pataquín muy lindo, de Ochetonte y Yeunle que debemos estudiar, un pataquín
precioso que nos va a narrar cómo el ciego llegó a ser rey a pesar de las trampas que le hicieron con la propia corona de rey y cómo él llegó a salvarse. Y estamos hablando de que la lanzaron. Acordémonos de Eyaúnle, de Inle, y si viene de Inle, viene de las aguas. Y en este caso, al ciego lanzaron la corona. Así es, Julia, aunque ya Berito está durmiendo, hoy se acostó temprano. Entonces le lanzaron la corona al agua para hacerle una trampa con el rey, pero por los esboces que él hizo con el pago, él pudo recuperar esa corona. El rey muere y al final lo eligen a él como el rey de esa comarca. Habla del secreto, un pataquí que habla del secreto de Hawái. También un pataquí muy bonito que habla de cómo compartir entre todos, de cómo llevarnos entre todos, a pesar de ser de diferentes especies. En este caso estamos hablando de animales de diferentes especies de animales que se reunieron debajo de Hawái para protegerse de la lluvia y a su misma vez demostraron que unidos podían salvarse como tal. Entonces esa es la idea. Unidos podemos salvarnos, haciéndonos daño, le vamos a hacer daño a un legado, a una tradición, a una cultura. Y habla de otro pataquín muy bonito, que es que las personas, los familiares y los seres queridos se cuidan hasta después de muertos como tal. Y es una narrativa muy bonita de cómo se muere la madre de una persona y él no quería que la enterraran. Y al final él le hicieron caso y el hedor de la putrefacción del cadáver hizo que él empezara a gritar que se llevaran a su propia madre de ahí como tal. Y entonces es una cosa bien bonita, bien que habla del sentimiento y que nos va a dar las justificaciones a todas las cosas que hemos explicado hasta hoy. Espero me apure, sobre todo para las personas que no lo entienden. Hoy hayamos podido explicarlo puntualmente, dónde se manifiesta un Odum y otro en la conjunción o en el Odum compuesto como tal. Pero sin lugar a duda tenemos que hablar primero el Odum simple para después entender el Odum compuesto. Cuando uno estudia el Odum simple y después ve el Odum compuesto, enseguida se da cuenta dónde se manifiesta uno con el otro y de dónde salen las cosas. Y como que el escritor, tanto de Ifá como de Ilogún, inteligentemente logró unificar ambos Odum en uno solo. Acordémonos que esta variante surgió en Cuba, que es propia de Cuba.